Damos nuestro dardo electoral. Una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Al punto preciso de la información y análisis electoral. Horas 56 minutos, iniciamos en este instante Dardo Electoral a través de Pichincha Universal, sus frecuencias 95.3, 94.5. También nuestra señal se está transmitiendo a través de Facebook, Radio Pichincha Universal 95.3. Usted puede mirar esta entrevista que queda registrada y luego pues puede ser utilizada como usted crea conveniente. Nos sintonizan www.pichinchauniversal.com.es a nivel mundial y en las provincias de Manabí, Santo Domingo, Imbabura, Esmeraldas a través de la 94.5. Listos entonces para dialogar con nuestro invitado. Se trata de David Rosero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está, David? Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Radio Pichincha Universal. Mi nombre es David Rosero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, una primera pregunta que le quiero hacer es respecto de una lectura que me parece es obligatoria de quienes están candidatos a tan importante dignidad respecto de la institucionalidad del país. Hay un nivel de crisis institucional tremendo, desprestigio de la Asamblea, desprestigio del Consejo Nacional Electoral, desprestigio en las instituciones, funcionarios encargados en varias de ellas, el propio presidente de la República con un nivel de aceptación realmente negativo. Y esto resume y dibuja un panorama realmente complicado. Y claro, transparencia y control social de lo que se hace cargo el Consejo Ciudadano, pues va a tener que jugar un rol fundamental. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es su lectura sobre esta situación? La crisis de la institucionalidad tiene un componente que es básicamente la herencia nefasta que nos dejó el Correato. ¿A qué me refiero? El incremento de la corrupción en el Ecuador fue directamente proporcional a la concentración de poder. Y esa concentración, ese secuestro de las instituciones del Estado, evidentemente sigue repercutiendo en lo que ha venido realizándose en tema de la institucionalidad. Si bien mi coterráneo, el doctor Julio César Trujillo, ha cortado las cabezas de algunos miembros que en su momento denunciamos porque entraron por la ventana a esas instituciones, Ochoa, Yalc, Chiriboga, el exfiscal, etcétera, que denunciamos en su momento, evidentemente los mandos medios, la estructura propia de esa institucionalidad corrompida, irregular, todavía sigue siendo una herencia que sigue en muchas de las instituciones y funciones del Estado. En ese contexto, evidentemente hay un malestar, una indignación de la gente porque en lugar de recuperar los dineros producto de la corrupción, de fiscalizar, vemos una deuda todavía en el combate a la corrupción, vemos que se imponen paquetazos, vemos que en lugar de fiscalizar la Asamblea se dedica al tema de los diezmos, de las coimas, y en ese sentido hay una indignación de la ciudadanía exigiendo respuestas, pero también los ecuatorianos son conscientes de quién es el responsable de la crisis económica que estamos viviendo y política. 60.000 millones de deuda pública, 60% de ecuatorianos sin empleo adecuado, 70.000 millones de dólares llevados por corrupción, son la herencia del autoritarismo y del abuso de poder que hoy evidentemente todavía es necesario saldar esa deuda por parte de los organismos de control. Usted es candidato independiente, me imagino que no tiene ninguna afiliación política. Pero se le nota que es así extremadamente anticorreísta. A ver, ese era uno de los requisitos para poder ser candidato, no tener ni militancia, ni filiación, ni ser directivo de organizaciones o partidos. Se presentaron cientos de carpetas ante el Consejo Nacional Electoral. Al final del día quedamos 43 ecuatorianos y ecuatorianas. Yo ya tuve la oportunidad de ser consejero de Participación Ciudadana. Le comento una anécdota. Cuando David Rosero llegó al Consejo y otra compañera, Andrea Rivera, 2 de 7 consejeros independientes, 5 sumisos al gobierno, el expresidente llamó a Omar Simons y le dijo: ¿qué hacen 2 infiltrados en el Consejo de Participación Ciudadana? Para que tenga una lectura de cómo entendían ellos como una hacienda el tema de las instituciones del Estado. Hay evidentemente una ruptura porque fuimos a cumplir lo que dice el artículo 208 de la Constitución. Autoridades con transparencia,
por meritocracia, luchar contra la corrupción y promover la participación. Pero todo eso fue acanallado. Fue todo lo contrario a participación se hizo durante los 10 años. Entonces, conozco de lo que hablo porque ya vivimos de cerca todos estos atropellos y es por eso que no quisiera que eso se vuelva a repetir. Ahora, pero el remedio ha resultado peor que la enfermedad y es evidente. El remedio que se supone se dio a través de una consulta popular que ha sido calificado por la OEA como mañosa, engañosa, evidentemente está arrojando estos resultados actuales. De un total descontento de la ciudadanía, un desprestigio institucional y una vacancia en casi todas las instituciones. ¿Qué va a hacer usted al respecto? El pueblo ecuatoriano exigió en mandato popular de la consulta la descorreización del No, Estado. pero no que hagan el desastre del país. Pues. Eso fue el mandato de la ciudadanía. En cuanto, obviamente, cesar y evaluar a las autoridades, pero impulsar designaciones transparentes. Vamos a poner un ejemplo para ver de ¿Dónde está una sola designación transparente? En lugar de la Corte Cervecera tenemos una Corte Constitucional de calidad. ¿Quién dice que es de calidad? No me puede negar que Ramiro Ávila, hay mucha gente que ha Salazar, Hernán Salgado, juristas de gran trayectoria, evidentemente son una garantía de que pueda llevarse a mejor parámetro esta Corte Constitucional. La Corte Cervecera, recuerde usted, impuso las enmiendas sin consulta popular, impuso una serie de es la que nos metió en este lío, porque no aprobó la consulta popular mañosa. Cuando no hubo pronunciamiento, usted conoce que en esa normativa se puede dar esta situación y se dio la consulta. En todo caso, ¿cuál es la propuesta de David Rosero como candidato al Consejo? Yo le pregunto esto porque ustedes pueden volver a elegir las organizaciones y las instituciones de transparencia y control con absoluta legitimidad porque van a ser electos por el pueblo. Así es, hay que entrar a analizar ¿Está planteándose esa posibilidad? Así es, hay que analizar este detalle. ¿Por qué razón? Lo principal, yo creo que en este trayecto del Consejo de Participación, que tiene 3 atribuciones. Una es la designación de autoridades de forma transparente. Otra es la promoción de los derechos de participación y la lucha anticorrupción. Me parece a mí, en este momento crítico que vive la institucionalidad, que la principal propuesta tiene que ser recuperar los dineros producto de la corrupción. 70.000 millones de dólares de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual fui uno de los miembros fundadores, determinó esta cifra escalofriante de lleve de malos funcionarios del régimen anterior. Es necesario que ahí entre el Consejo a recuperar esos dineros, a investigar la corrupción mediante 5 mecanismos concretos. El cómo recuperar. Es necesario, usted conoce que el Consejo de Participación designa al Consejo de la Judicatura, que a su vez es el que evalúa la función judicial. Hay una lista de 492 jueces y fiscales de la Comisión de la Verdad actual que determina que se prestaron para la persecución a quienes pensábamos distintos. Yo soy uno de los 1.435 perseguidos por el gobierno anterior por denunciar la corrupción, por señalar esto que estamos diciendo hoy de forma libre. Otro mecanismo es que la Comisión Internacional de las Naciones Unidas venga al país a colaborar en el trabajo anticorrupción, como lo ha hecho con gran éxito en otros países. Usted conoce que existen también empresas internacionales que realizan la acción de seguimiento y de cobro, recaudación a los dineros ilegales en paraísos fiscales. Obviamente cobran un honorario, pero este honorario se da en base a lo recaudado. Es decir, si recuperan 1.000 millones, ellos cobran un porcentaje de 4-5% alrededor de ese tema. El cuarto mecanismo es activar la fiscalización ciudadana. El artículo 204 dice: el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. La ciudadanía y la opinión pública tienen que seguir exigiendo que se recupere lo robado y finalmente tener la voluntad política. Y lamentablemente aquí todavía hay una deuda, porque miembros del actual gobierno fueron los miembros del anterior gobierno. Ahora se ha creado una Secretaría Anticorrupción, que me parece un absurdo burocrático. ¿Por qué razón? Porque esta Secretaría Anticorrupción ya existía durante el correato y la dirigía un ex consejero que fue cesado, con limitadísimos resultados. Ahora la dirige el señor Granda, ¿no? Y va a pasar, a mi criterio, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no se trata de crear instituciones burocráticas, se trata de enfrentar con decisión los temas anticorrupción. El pueblo ecuatoriano aprobó en la consulta la pregunta 1, que los corruptos no solo vayan a cárcel, sino que respondan con su patrimonio. Pero los asambleístas, ¿a qué están dedicados? A eso. O sea, en vez de comerse vivos entre ellos, porque entonces, ahora... evidentemente, ¿cuál es el papel entonces del pueblo? Fiscalizar, movilizarse, que la gente exija y la opinión pública que se recuperen estos recursos. Y en esa línea vamos, como David Rosero, candidato al Consejo de Participación. Ahora, ¿usted se siente garantizado en sus derechos cuando el Consejo Nacional Electoral es el que le va a dar haciendo su campaña? Hay una restricción a la libertad de expresión, pero hay que ver el origen de esto. Cuando no estaban divorciados
correístas y morenistas se les ocurrió la absurda idea de poner restricciones en la ley reformatoria al Consejo de Participación Ciudadana. Ahí está esta prohibición de que los candidatos no podamos realizar aspectos de propuestas, de planteamientos, de libertad de expresión. Hoy han retrocedido al menos en algunos parámetros. Había planteado una solución a Diana Tamaín, a los demás vocales. Ellos como máxima autoridad electoral pueden aplicar directamente la Constitución en tiempo de elecciones. Y la libertad de expresión está sobre cualquier restricción absurda. Tenían la facultad de hacerlo. ¿Cuál es el problema? No lo hicieron. ¿Cuál es el problema? 60% de ecuatorianos desconoce que va a haber 3 papeletas adicionales. Aparte de alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales, los ecuatorianos deben conocer que le entregarán a usted 3 papeletas para elegir a 7 consejeros nacionales de participación ciudadana. En la primera papeleta, 28 candidatos hombres, se puede escoger hasta 3. Ahí está el nombre de quien les habla, David Rosero. Otra papeleta de mujeres, 11 candidatas, se escogen hasta 3 y uno de las nacionalidades indígenas. Entonces, esta información la debería dar el Consejo Nacional Electoral. Pero imagínese el galimatías. Doblar y replicar. Claro. En este sentido, dar las propuestas, informar que se va a dar esta elección. Y en ese sentido... Y la gente no va a poder ir con claridad a votar, porque va a tener que escoger las 3 papeletas y no sabrá cómo ejercer el voto, y a lo mejor se da el hecho de que hay un nivel de votos nulos muy elevado, y de acuerdo a la propia norma, bueno, entonces la elección queda anulada y el Consejo Ciudadano desaparece, como quiere el doctor Trujillo. No quisiera pensar que toda esta estrategia es una acción para deslegitimar la elección. ¿Por qué razón? Primero, porque esto fue por votación, por voluntad popular. La mayoría del pueblo decidió que se dé una elección porque evidentemente hubo este secuestro de las instituciones del Estado por el autoritarismo anterior. Ahora bien, le hemos pedido que se permita comparecer a los medios, que se permita dar a conocer quiénes somos, nuestra trayectoria, la hoja de vida, claro, lo están críticas, haciendo. Propuestas. Entonces yo más bien agradezco este medio de comunicación que llega a miles y miles de ecuatorianos. Sí, lo estamos haciendo a todos los días, ¿no? Y en ese sentido poder explicar nuestra trayectoria y todo esto. Ahora, esa es una preocupación, pero hay otra más grave desde mi punto de vista. Al expresidente de la República no le interesan los gobiernos autónomos descentralizados. De hecho, yo creo que va a tener una factura en negativo, un saldo en las últimas elecciones seccionales. A él le interesa volver a tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. Él en sus redes sociales ya ha orientado por quién votar. Lamentablemente, en esa lista de 43 hay varios personajes vinculados al régimen anterior, que yo invito a auscultar. Porque evidentemente el proceso de reinstitucionalización, de democratización, de transparencia del Estado podría quedar trunco. Y evidentemente había una situación bastante compleja. En todo caso, estamos recorriendo el país, compareciendo ante los medios, lo que nos permite la ley, ir a las redes sociales. Eso es un poco lo que podemos hacer en esta acción, digamos, limitada de bueno, a todos los candidatos se ven así delimitados en la práctica, ¿no? Pero le converso cuál fue el origen. No es que el CNE tiene el problema, tiene la solución. Pero podría solucionarlo. El origen fue de los asambleístas que lamentablemente se les ocurrió esta... Pero el CNE podría haberlo solucionado. Así es, puede solucionar. Claro, lo puede hacer. Incluso la Corte Constitucional puede solucionar. La lógica es entonces que se solucione. Le converso un dato. Luis Verde Soto, el actual consejero del CNE, interpuso una demanda de inconstitucionalidad antes de ser consejero. Yo respaldo esa demanda, porque es algo lógico, la libertad de expresión. Imagínese. Y la Corte solicita... Y en una elección tan trascendente como es esta. Públicamente solicito a la Corte que pueda también conocer este tema, ¿no? Bueno, este segmento tiene participación ciudadana porque evidentemente se trata de elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Miren ustedes, llamadas telefónicas desde este instante, dialogue usted con nuestro invitado David Rosero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Si están las personas en línea, bueno, le ruego que se ponga acá el audífono para que pueda escuchar, y de igual manera me pongo yo mi audífono y le saludamos a la primera persona. Buenos días, su nombre, por favor, su nombre y de qué sector me habla, y preguntas, por favor, no juicios de valor. Buenos días. Buenos días, le habla Rodrigo Subía de acá de Chimbacalle. Al señor Rosero, muy buenos días, y con todo el respeto que él se merece, quiero preguntarle, me parece que es joven, impetuoso, pero descarrilado. ¿Se ha enterado usted la historia del Ecuador de los últimos 50 años? Es importante que ustedes lean y se preparen, pero como usted aún no ha de haber nacido, no sabe cómo fue el pasado desde León Febres Cordero hasta antes de Rafael Correa. Si usted se ha preparado para eso, le invito a que presente documentos notariados,
de todo lo que usted dice de los 60.000 millones, no sé cuánto que debe Rafael Correa y toda la Revolución Ciudadana. 70.000. Bueno, conteste esta pregunta y la otra persona que está en línea nos espera un ratito para que pueda dialogar con nuestro invitado. Sí, con todo gusto. Como esto no es sabatina, se permite evidentemente la participación activa de la ciudadanía a favor o en contra. Mire, este cálculo lo hace el Banco Interamericano de Desarrollo en el último informe que da a conocer el tema de sobreprecios, de corrupción, de coimas, de diezmos, principalmente en la obra pública y sobre todo en la declaratoria de los famosos estados de emergencia, donde evidentemente se contrataba directamente a sobreprecios de entre el 35% y más. Voy a poner un ejemplo para ser concreto. La hidroeléctrica Manduriaco, que queda en mi provincia, en el límite de Imbabura y Pichincha, se cotizó en $100 millones, terminó costando más de $200 millones. Toda la contaminación va a la provincia de Esmeraldas. Se prometió 60 megavatios de energía eléctrica, pero no tiene ni 30, y un perjuicio no solo en el tema ambiental. Vamos a la ruta del nuevo aeropuerto, de ruta Collas. La Collas. El kilómetro de carretera más caro de la historia, 12 kilómetros, a razón el kilómetro de más o menos $16 millones, cuando en Europa usted conoce que cuesta $300.000 carretera nueva pavimentada, y en América Latina $1 millón. Vamos a la refinería del Aroma, 1.000 millones solo en remoción de tierras, es decir, un robo descarado. Vamos a la repotenciación fallida de la refinería de Esmeraldas, $2.000 millones. Vamos al proyecto Pascuales Cuenca. 60 millones se cotizó, terminó costando 200 millones. Aquí me quedaría toda la mañana señalando. No lo digo yo, lo dicen los informes de Contraloría, los organismos internacionales y la Comisión Anticorrupción, de la cual también formé parte. No solo que hemos presentado documentos. Esto es un tema de la corrupción, pero el otro es quiénes auparon la corrupción. A ver, Carlos Ochoa entró por la ventana, sin concurso de méritos, a ser superintendente. Usted conoce como comunicador que en la ley de comunicación jamás existieron requisitos para ser superintendente, pero se lo impuso por la ventana. 5-2 en el anterior Consejo de Participación que funcionó 2010 a 2015. Gustavo Ayala jamás participó de un concurso de méritos, pero fue impuesto como presidente del Consejo de la Judicatura, es decir, el secretario de la administración del gobierno anterior, ha de meterle la mano en la justicia. Entonces, hablo no solo con documentos, con la experiencia de haber vivido todo este atropello, y lo hemos señalado y el tiempo nos ha dado la razón. Siguiente persona en línea. Buenos días, su nombre, ¿qué sector me habla? Buenos días. Hágame un favor, señoría, pues buenos días. Mi nombre es Cecilia Saldundide, le hablo de Cumbayá. Encantado. Muy concreto. Una persona con tanto odio político y que tenga como requisito ser anticorreísta no debe ser candidato a nada, ni a recoger la basura del Ecuador. A ver, por favor, la pregunta, por favor, dejen de decir el nombre del pueblo ecuatoriano. No nos representan, por favor. Muchas gracias. Bueno, no le hizo ninguna pregunta, pero sin embargo, usted tiene derecho a comentar lo que acaba de señalar. Sí, bueno, ya vivimos 10 años de insultos, de descalificaciones, y bueno, yo he hablado con argumentos, con documentos que los hemos presentado a las diferentes instancias del Estado, y el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Hoy quienes perseguían, quienes insultaban, están prófugos de la justicia, deberían dar la cara, pues, si son inocentes. Y en ese sentido, seguimos de cara a los sectores sociales, a los sectores populares. Nos hemos caracterizado desde eso, desde nuestra vida dirigencial, estudiantil, universitaria, vinculada a los sectores sociales, y también hoy que estamos como candidatos al Consejo de Participación. Muy bien, sigamos entonces con... Si usted quiere llamar, todavía tenemos unos pocos minutos para continuar con las llamadas telefónicas. A la persona en línea, entonces, buenos días, su nombre y de qué sector nos habla. ¿Aló? Buenos días, señora, ¿cómo está usted? Señor, caballero. Mi nombre es Marco, le llamo desde el sur de Quito. Marco, adelante. Es el discurso de siempre, mire, el discurso anticorreísmo. Se dieron cuenta que atacar a Correa, eso les ha dado tanto rédito a la gente que traicionó al pueblo, y ahora el candidato sigue con lo mismo. Mire, si quiere escuchar lo que está diciendo el candidato, se pone en cualquier medio de comunicación, excepto este que estamos escuchando, y se oye lo mismo. Hoy escuchamos los canales de televisión, las radios, las... Bueno, hágale la pregunta, mi querido amigo, si es que va a hacer pregunta,
Vale, porque no estamos emitiendo juicios de valor, sino que se converse con... Tenemos que fundamentar... Bueno, luego de esto hay un programa de opinión donde usted pueda dar su opinión, ¿no? Vamos a la siguiente línea. Con eso terminamos la participación ciudadana. Buenos días. Buenos días. Señor, pregúntele al candidato David Rosero. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Javier Escobar. Bueno, yo tuve el gusto de haberme educado en la educación fiscal y creo que reconozco lo nefasto que fue la presencia de la UNE en el tiempo anterior, ¿no? Cuánto daño nos hicieron a muchos jóvenes. Entonces, quiero hacerle esa pregunta al señor, porque sé que representa a la UNE. Él, me imagino que piensa que la UNE... ¿cuál es su opinión sobre la UNE? ¿Cuál es su opinión sobre la educación que teníamos antes y la educación que tenemos ahora? Porque sabemos el paso nefasto que tuvo la UNE a través de la educación en el tiempo anterior. Esa es mi pregunta al señor. Gracias. Siga, David. ¿Ustedes por qué le vinculan con la UNE? Bueno, sería importante... Era de la MPD usted. Que le pregunten a la presidenta de la UNE, ¿no? Pero bueno, voy a responder. Usted era del MPD, ¿no? Voy a responder. Fue legalizado el movimiento de Jaime Hurtado González por el Correato. Yo fui consejero. Uno de los requisitos es por eso le pregunto. No tener militancia. Pero vamos a responder. A ver, el tema de la educación. 8,000 escuelas rurales y comunitarias durante el Correato se cerraron por construir escuelas del milenio con sobreprecio. Miles de niños de los sectores rurales quedaron sin educación. Se creó desde el Estado, como en el fascismo, organizaciones paraestatales para dividir a las organizaciones de magisterio. La famosa red de maestros con escándalos de violación a los niños y menores. En el tema de educación, hoy todos los rectores de las instituciones de educación pública no son por concurso de méritos, son puestos a dedo. Eso sucedió durante el gobierno anterior. Pero vamos más allá, el famoso bachillerato general unificado, que enseña todo y al final no enseña nada. 800,000 jóvenes sin ingresar a la universidad pública por el famoso examen de ingreso. Y así podría yo seguir. Yo tengo ahí una pregunta. ¿No? Es que usted se refiere todo a lo que pasó hace 10 años, pero se olvidó de que han pasado ya 2 años de nuevo gobierno. Y entonces quiere decir que este gobierno no ha hecho nada. Este gobierno... Porque usted no se acuerda de nada más que de hace 10 años. Este gobierno, y lo señalé cuando dije de la Secretaría Anticorrupción, que me parecía más burocracia. Lo último, sí. Este gobierno tiene también una deuda enorme, porque es la continuidad del otro. Es la continuidad... Pero se está gobernando con la derecha. Como también lo hizo el otro. A ver, un ejemplo concreto. ¿Quién perdonó la remisión de los intereses y de los impuestos a los grandes grupos económicos? Recuerde que el sector político que usted apoyaba, le apoyó a Lenín Moreno. ¿Quién perdonó? ¿Quién perdonó los impuestos a los grandes grupos económicos? Correa en 2 ocasiones, Lenín Moreno en 1 ocasión. La banca, el sector más pudiente de los sectores poderosos del Ecuador, fue el que más ganancias y utilidades ganó durante el Correato, pero también por poco les dan más plata ahorita. Pero también durante el Morenato. Entonces, aquí partimos de algo que es central. Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Y qué es la participación? Entendamos qué es la participación. Participación significa que usted, estimado ciudadano, sea parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos públicos. Solo cuando la gente toma decisiones sobre la obra pública, el trabajo, la educación, la salud, la cultura, eso es parte de la toma de decisiones para mejorar las condiciones de vida, está ejerciendo los derechos de participación. Entonces, ese es el sentir del artículo 95 de la Constitución, construir el poder ciudadano, ceder poder a la gente, no disolver organizaciones, no criminalizar al que pensaba distinto, 1.435 criminalizados. Y en ese sentido, este gobierno también tiene varias deudas en el tema de participación, en el combate a la corrupción. Por eso es que nosotros hemos señalado la necesidad de abrir un camino en el Consejo de Participación para impulsar el fortalecimiento de la sociedad civil, de la sociedad civil organizada como motor del cambio social. ¿Va a impulsar usted, en caso de ser electo, la real institucionalización del país? Es decir, nombrar a los organismos de control, porque esa es una de las facultades fundamentales del Consejo Ciudadano. Contralor, fiscal, Consejo Nacional, Corte Constitucional, Superintendencia de Bancos, que vemos que hace lo que le da la gana. ¿Va usted a nombrar con los otros miembros del Consejo Ciudadano a los nuevos magistrados para consolidar las instituciones de este país? ¿Qué es lo que falta por designar? Bueno, falta todo. La gran mayoría de instituciones, claro, a eso me voy. Lo único que está definido es la Corte, por ahí el CNE, el Consejo de la Judicatura,
Falta contralor, falta fiscal, defensor del pueblo, defensor público, superintendentes, procurador, que fueron muchos de ellos están transitorios, como el Tribunal Contencioso Electoral. Exacto. Entonces, la defensoría del pueblo. Hay defensores del cliente de los bancos, hay delegado al BIES. Y hay un Consejo Nacional Electoral desprestigiado. Hay Comisión de Soberanía. 80%. Comisión de Soberanía Alimentaria, que también toca designar. Imagínense. Y una serie de... Pero la idea es que no sea por palancocracia, sino sea como ahora por meritocracia. Como pasó antes, como ha habido algunos inconvenientes efectivamente hoy, que los hemos señalado y tenemos mecanismos para transparentar. Cosas tan sencillas como esta. La calificación de las carpetas no debe ser entre 4 paredes. Tiene que ser a la luz pública. Tiene que publicarse las hojas de vida de los candidatos. Lo que no pasaba antes tampoco pasó ahora. Es decir, una serie de mecanismos que son fáciles de implementar, pero que es necesario hacer. Ahora, en cuanto al tema también de la participación, es importante levantar indicadores. Si se utiliza la silla vacía en los gobiernos autónomos centralizados, sería buena idea. Se da información, si se respeta las veedurías. Mire, el mal ejemplo de los veedores lo hizo lamentablemente el gobierno anterior, tengo que decirlo así. El expresidente nos pidió hacer una veeduría para investigar los contratos de su hermano. En lugar de felicitar a los veedores que levantaron esa información, le siguió juicio. Y ese mal ejemplo cogieron otros alcaldes a nivel nacional. Pero como el pueblo, a pesar de los obstáculos, se ha levantado, ha exigido mejores condiciones de vida, también ha solicitado revocatoria del mandato, como le pasó al señor Chato Castillo en Loja. Entonces, el ejercicio de los derechos de participación, independientemente de quién se elija como autoridad, es una fuerza vital para que la gente se organice y exprese su voz en torno a sus derechos ciudadanos. Muy bien, le quiero agradecer por habernos acompañado, que haya suerte en la campaña electoral, que por cierto está muy complicada para ustedes, ¿no? Los candidatos a consejeros, porque va a ser muy difícil recorrerse todo el país, tener solo un spot de 30 segundos y con eso poder explicar a todo el mundo, porque la elección es nacional. Así es, como elegir... no puede centrarse solo en Quito, solo en Guayaquil. Es como elegir 7 presidentes de la República. ¿Se imagina? Por votación uninominal. Qué lío que se va a armar, amigas y amigos. Y yo lamento mucho que esta elección, que es tan trascendente, esté envuelta en un velo muy, para mí, punto de vista, muy extraño de misterio, que a mí me dibuja una estratagema bastante complicada. Pero en todo caso, ya es opinión personal. Nuevamente le agradezco, David. Muchísimas gracias, un abrazo a todos los ecuatorianos, a los que piensan distinto, a los que piensan de diferente forma. Esa es la democracia. Mi nombre es David Rosero, estas son mis propuestas. Tengo estos planteamientos y en ese sentido les invito a que si confían en estas propuestas puedan depositar su confianza. Muchas gracias. Amigas y amigos, hacemos la pausa y volvemos para el final. Finaliza Dardo Electoral, una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Dardo